Muy buenas tardes, compañeras, muy buenas tardes. Saludos a todos. Mi nombre es Verónica Ochoa y estoy cursando la maestría en educación básica. El día de hoy les voy a hablar sobre el tema que me ha tocado exponer. Se trata sobre la interpretación de textos literarios y no literarios. Como primera parte tenemos lo que es la interpretación de textos. En esta parte nos habla sobre el proceso de comprensión profunda, analizar, sintetizar y evaluar y descifrar su significado. En esta parte nos habla sobre los textos, sobre cómo con los estudiantes podemos sacar las ideas principales y secundarias de los textos de acuerdo a lo que estamos leyendo, ya sea un cuento o una lectura. Aquí tenemos en esta parte lo que son los textos literarios y los no literarios. En esta parte los textos literarios son creativos, imaginativos y con lenguaje figurado. Creativos habla acerca sobre con los estudiantes cuando estamos leyendo una lectura les pedimos a ellos que nos escriban o de una forma oral o ya sea mediante dibujos, que ellos interpreten lo que entendieron, ya sea el cuento, nos den resumiendo. Y los no literarios son aquellos que son informativos. En esta parte, por ejemplo, pueden ser noticias, biografías, recetas de cocina o manual de uso, etcétera. Cuando compramos un televisor, nos vienen unos manuales, ahí nos informan sobre cómo utilizar, cómo, cómo utilizar la televisión o ya sea algún electrodoméstico que lo compremos. Esto es en cuanto a los textos literarios y no literarios. Luego tenemos la importancia de la lectura profunda. ¿Cómo podemos aquí con los estudiantes sacar las ideas principales y los pensamientos críticos con ellos mediante la comprensión completa, desarrollo del pensamiento crítico y cómo ampliar con ellos el conocimiento de la lectura? De esta forma podemos haciéndoles preguntas a ellos sobre la lectura o cuento que les leímos a ellos, les pedimos que nos resuman de una manera verbal o ya sea escrita un resumen sobre lo que ellos entendieron, obviamente de acuerdo al nivel de grado o paralelo que estemos trabajando con los estudiantes, porque si son estudiantes de primero de básica, no podemos pedirles a ellos que nos hagan un breve resumen, sino más bien a ellos les hacemos preguntas de forma oral, qué es lo que entendieron del cuento, cuáles son los personajes principales del cuento que acabamos de leer con ellos, ¿sí? Dependiendo del grado que estemos trabajando. Las estrategias de interpretación. Aquí ya vamos a hablar sobre las estrategias de interpretación del texto, cómo ellos las pueden hacer. Análisis del lenguaje, búsqueda de información y relación con el contexto. En la siguiente nos habla sobre la intención del autor. En este caso, el autor, qué es lo que busca en los estudiantes al leer una lectura o un texto o una biografía. Primeramente, el propósito con un propósito, ¿no? Ya sea con el propósito de informar a los estudiantes sobre un acontecimiento, una lectura o un cuento. El mensaje y con un objetivo. El objetivo sería en este caso con ellos de darles a conocer la importancia de la lectura, ¿no? Y el mensaje. La comunicación efectiva. Son dos tipos de comunicación efectiva, ya sea con los estudiantes, son exposiciones claras y diálogo constructivos. Esas dos son las comunicaciones efectivas. Aquí tenemos lo que es el tema 2. En el tema 2 trata sobre cómo identificar ideas principales y secundarias de un texto. En este caso, dominar la lectura crítica requiere distinguir entre las ideas principales y secundarias. Aprender a identificarlas mejora la comprensión y el análisis. Esta presentación explora estrategias para identificar las ideas principales y secundarias, mejorando la comprensión y el análisis. Técnicas para diferenciar las ideas principales y secundarias. ¿Cómo podemos con los estudiantes identificar las ideas principales y secundarias de un cuento o de una lectura que estemos con ellos tratando? En este caso, ellos pueden señalar
aplicar la técnica del subrayado, ya sea subrayar las ideas principales y secundarias del cuento y las preguntas, formular preguntas para identificar también la idea central. Y por último, un resumen, escribir un breve resumen sobre lo que entendieron. Señales de una idea principal. ¿Cuáles son las señales de una idea principal de un texto? En este caso sería el encabezado, que son títulos y subtítulos que indican las ideas principales. La introducción. El primer párrafo suele presentar las ideas principales. Y conclusión, el último párrafo resume la idea principal del texto. Ejercicios prácticos para aplicar lo aprendido. Leer un texto, identificar las ideas principales y secundarias, escribir un resumen del texto con sus propias palabras y crear un mapa conceptual. ¿Sí? Aquí obviamente dependiendo con el grado de estudiantes que estemos, si estamos trabajando con estudiantes de séptimo año, podemos pedirle que luego de leer una lectura o un cuento, de tarea podemos darles que nos hagan mediante un organizador gráfico las ideas principales o lo que ellos entendieron del cuento, ya sea con idea mediante un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, de la manera que ellos nos quieran representar lo que entendieron de la lectura y el cuento. Esto es en cuanto a lo que me ha tocado exponer y muchísimas gracias.